Para comprender el uso de funciones, vamos a realizar el siguiente ejercicio. Leamos el enunciado. Tienda de videojuegos PlayZone. La tienda PlayZone está dedicada al alquiler de videojuegos para PlayStation, Xbox, Wii y PC. A la fecha cuenta con 3 tiendas en Medellín ubicadas en los siguientes sectores: Laureles, centro de la ciudad y Belén. Durante el último año ha venido acumulando un número considerable de videojuegos, situación que de seguir así superaría la capacidad de almacenamiento que dispone cada una de las tiendas. Dada esta situación, los dueños de PlayZone han decidido contratar un desarrollo de software que permita tener un conocimiento sobre la rotación de los videojuegos, para posteriormente realizar la depuración de aquellos que tienen baja demanda, además de disponer de información del estado de alquiler de las películas y los ingresos por tienda. Actualmente, el registro de esta información se realiza de manera manual. Es así que usted, como desarrollador, debe elaborar un software que le permita administrar el préstamo de videojuegos, partiendo de la información ya enunciada y teniendo en cuenta que existen unas funciones ya implementadas y que de cada película se requiere conocer la siguiente información: código, nombre, tipo de consola, categoría, costo y tienda. Preguntas a resolver. Realice un algoritmo principal que le permita el ingreso de la información de los videojuegos de las diferentes tiendas administradas por PlayZone. En el mismo algoritmo, utilizando las funciones hallar promedio, categoría y hallar tienda, muestre la o las tiendas donde se encuentra la película con código de 0001, el promedio del costo de las películas de tipo estrategia, la o las tiendas donde se encuentra la película con código A1203. Antes de proceder, pues vamos a leer la descripción de las funciones que nos dicen que ya están implementadas. Es importante que siempre que vayamos a utilizar una función, nos hagamos mínimo estas preguntas. ¿Qué hace la función? ¿Qué parámetro necesita? ¿Cuál es el retorno? ¿Y cómo llamo a la función? Leamos entonces la descripción de la función hallar promedio categoría. Nos dice que recibe un entero X entre 1 y 4 y un entero bidimensional de tipo alfanumérico de 100 filas y 6 columnas. El arreglo bidimensional tiene en cada columna la información de un videojuego con los siguientes campos: código, nombre, tipo de consola, categoría, costo y tienda. La función retorna un valor numérico con el promedio del costo de las películas con género X. El valor contenido en la columna categoría, es decir, la cuarta, es un valor entero entre 1 y 4, indicando 1 deporte, 2 acción, 3 simulación y 4 estrategia. Ahora bien, entendamos qué hace la función. Nos retorna el promedio de las películas que tienen determinada categoría. La categoría está en el parámetro X. Necesita 2 parámetros de entrada: uno que indica la categoría a la cual se le quiere calcular el promedio, y 2, un arreglo con la información respectiva de los videojuegos. ¿Qué esperamos que retorne esta función? Un valor numérico con el promedio. Y más que saber cómo llamamos la función, con esta información podríamos hacernos una idea de la función, el programador, cómo la tiene enunciada. Sabemos por ahora que retorna un valor numérico, la función se llama hallar promedio categoría, y que recibe 2 parámetros. El primero es un entero, llamémoslo X, y el segundo es un arreglo bidimensional de 100 filas por 6 columnas, que lo vamos a llamar A. Leamos la descripción de hallar tienda.
recibe un alfanumérico X y un arreglo bidimensional de tipo alfanumérico de 100 filas y 100 columnas. El arreglo bidimensional tiene en cada fila la información de un videojuego y en cada columna se encuentra un campo del videojuego en el siguiente orden: 1 código, 2 nombre, 3 tipo de consola, 4 categorías, 5 costo y 6 tienda. La función retorna un arreglo de tipo entero de 3 posiciones. Cada posición simboliza una de las tiendas, así: 1 Laureles, 2 Centro y 3 Belén. Si en la posición hay un 1, es porque el videojuego con código X se encuentra en dicha tienda. Si hay un 0, es porque no. Es decir, que si en el arreglo que nos retornan en la posición 2 hay un 1, es porque el videojuego con código X está en la tienda de Centro. El valor contenido en la columna 6 toma valores entre 1 y 3, indicando 1 Laureles, 2 Belén y 3 Centro. ¿Cómo nos imaginamos que el programador tiene, digamos, definida su función? Tiene una función que retorna un arreglo unidimensional de 3 posiciones de tipo entero, que se llama hallar tienda y que recibe 2 valores. El primero es alfanumérico, lo vamos a llamar X, y un alfanumérico A de 100 por 6. Así podríamos imaginarnos que está enunciada la función por parte del programador. Vamos entonces ahora a codificar este algoritmo. Nos venimos entonces para el editor donde vamos a escribir el algoritmo. El ámbito va a estar dentro del algoritmo principal, o sea que cierre las llaves. La primera parte del algoritmo es definir las variables. ¿Qué variables necesitamos? Regresemos al enunciado. Nos dice que tenemos que permitir el ingreso de la información de los videojuegos de las diferentes tiendas administradas por Playzone. La información de los videojuegos está en un arreglo bidimensional de tipo alfanumérico. La vamos a llamar videojuegos. Ese arreglo bidimensional tiene 100 filas, 6 columnas. ¿Qué más nos dice? ¿Por qué decimos que 100 por 6? Porque las funciones las cuales vamos a utilizar, ambas reciben arreglos bidimensionales de tipo alfanumérico de 100 filas y 6 columnas. Tenemos entonces que ingresar la información. Para ingresar la información, como primero vamos a ingresar toda la información, necesitamos un ciclo que nos permita ingresar la información de las 100 funciones. Voy a utilizar para este caso el ciclo para. El ciclo para, recordemos que tiene 3 componentes. El primero es el inicio de la variable de control del ciclo. Digamos, como este ciclo nos va a permitir recorrer cada una de las filas de la matriz, voy a llamarla fila. Esa variable va a inicializar en 1. ¿Por qué? Porque hemos definido que los arreglos, la primera posición que tienen es la posición 1. Mientras fila sea menor o igual a 100, vamos a repetir las instrucciones a continuación. Y va a ir aumentando de 1 en 1 esa variable. Vamos a ir definiendo las variables a medida que las vamos utilizando. Entonces la variable fila es un entero y la vamos a definir. ¿Qué vamos a hacer o cuáles son las instrucciones que se repiten? Aquí lo que queremos hacer es ingresar la información de los videojuegos. Entonces, utilizando las instrucciones leer y escribir, vamos a capturar la información del usuario. Entonces, primero le sacamos el mensajito al usuario. ¿Qué información vamos a pedirle al usuario? Vamos a pedirle al usuario el código del videojuego.
¿Dónde vamos a leer esa información? Necesitamos definir una variable para hacerlo. El código del videojuego es de tipo alfanumérico. ¿Por qué es de tipo alfanumérico? Cuando yo voy al enunciado de las preguntas, en el segundo punto nos dicen que debemos de hallar la o las tiendas donde se encuentra la película con código D001 y la con código A1203. Esos son valores alfanuméricos, por tanto, vamos a definir una variable de tipo alfanumérico para rescatar esa información. ¿Qué otra información debemos tener? El nombre del videojuego. Entonces necesitamos también, es alfanumérico, tener esa variable. Después del código, vamos a decirle que nos ingrese el costo del videojuego. El costo es un valor entero. Lo vamos entonces a llevar a esa variable. ¿Qué más necesitamos del videojuego? Necesitamos la categoría. La categoría, ¿qué tipo de dato es? ¿Alfanumérico o entero? Si venimos a la definición de las funciones, nos vamos a dar cuenta que la función hallar promedio categoría nos dice que espera que el valor contenido en la columna, en una de las columnas, que es la que corresponde a la categoría, debe ser un valor entero entre 1 y 4. De ahí nos está diciendo que la categoría, el dato que vamos a almacenar allí, tiene que ser de tipo entero. Luego de la categoría, también necesitamos el tipo de consola. El tipo de consola, en las funciones que nos dan, no nos dan ninguna restricción. Entonces lo voy a colocar alfanumérico. ¿Qué nos falta? Tenemos el arreglo que tenemos que construir, tiene que tener código, nombre, tipo de consola, categoría, costo y tienda. Nos falta la tienda. Esa tienda tiene una restricción. Por ejemplo, en hallar tienda nos dicen que el valor contenido en la columna 6, la cual corresponde a la tienda, toma valores entre 1 y 3. Esos valores son enteros. Entonces vamos a definir que la tienda también va a ser valor entero. Ya aquí tenemos capturados del usuario la información de cada uno de los videojuegos. ¿Qué viene entonces? Hay que llevar esa información al arreglo que estamos construyendo, es decir, a videojuegos en sus respectivas posiciones. Entonces, luego de capturado, empezamos a llevar la información. Recuerden que como es un arreglo bidimensional, tenemos que indicar tanto la fila como la columna. ¿En qué fila vamos a llevar la información de este registro? En la fila que me indica la variable fila. Ya empezamos a llevar cada uno
de los campos que están en las columnas. En la columna 1, ¿qué vamos a llevar? Vamos a seguir las indicaciones dadas en este ejercicio. Entonces nos dice, en la columna 1 se espera que sea el código del videojuego. Entonces vamos a llevar el código. En la misma fila, pero columna 2, se espera que esté el nombre. El nombre está para nosotros en la variable nombre. En la columna 3 se espera que esté el tipo de consola. Miren que no importa el orden en que está ingresada la información, lo importante es que el arreglo que estamos haciendo corresponda con las características que nos piden en las funciones que están allá. En la 4 tenemos la categoría. En la 5 y en la 6, en la 5 tenemos costo y en la 6 tienda. El costo para nosotros está en la variable precio y la tienda en nuestra variable tienda. Hasta aquí, terminado este ciclo, vamos a tener ingreso de la información. Ahí está ingresada la información y hemos definido las variables que se han ido necesitando. Construida esa información y ya almacenada, vamos entonces a hacer el segundo punto del ejercicio, el cual dice que debemos de utilizar las funciones para hallar la o las tiendas donde se encuentra la película con código de 0001. Para hallar eso, pues la función que nos sirve, de acuerdo a la lectura que realizamos, es hallar tienda. Esa función, hallar tienda, ¿qué retorna? Nos dice que retorna un arreglo de tipo entero con 3 posiciones. Entonces necesitamos tener en nuestro algoritmo una variable que nos permita capturar este valor que va a retornar esta función hallar tienda. ¿Qué sabemos de esa variable? Que tiene que ser de tipo entero. Lo voy a llamar posibles tiendas. Y que es de 3 posiciones. ¿Cómo llamo entonces la función? La función, el valor que va a retornar tiene que ser asignado a la variable que sea, digamos, con las mismas características, que en este caso es un entero, un arreglo de tipo entero, perdón, con 3 posiciones. ¿Cómo se llama la función? Hallar tienda. Esa función que recibe 2 parámetros. El primero es un alfanumérico. El alfanumérico, ¿a qué hace referencia? Hace referencia al código. La lectura nos dice, porque el videojuego con código X, o sea que es el código. El código que necesitamos hallar, ¿cuál es? El D001. Entonces colocamos o enviamos como parámetro el D001. Hay más parámetros. Vamos y leemos la información. Nos dice que sí, que recibe un arreglo donde está la información contenida en este orden. Ese arreglo en nuestro algoritmo principal, ¿cómo se llama? Se llama videojuegos. Entonces le mandamos el arreglo donde está almacenada la información. Hasta ahí llamamos la función con los parámetros respectivos. ¿Dónde está el resultado? En el arreglo, posibles resultados. ¿Qué nos toca hacer? Verificar en qué tiendas está. Entonces preguntamos si
el arreglo en la primera posición es igual a 1, recuerden que si es un 1 es porque está en esa tienda. La tienda de la posición 1, según la función, ¿cuál es? Según la función dice que 1 es laureles. Entonces yo podría decir que si en la posición 1 del arreglo hay un 1, es porque el videojuego con código se encuentra en Laureles. Sigo preguntando, porque como se puede encontrar en las tres, también pregunto si en el arreglo la posición 2 es igual a 1, es porque, vengo y miro, es porque se encuentra en centro. Entonces, con código se encuentra en centro. Si en la posición 3 es igual a 1, es porque se encuentra en Belén. Acá, en la misma definición, nos decía los valores. Si es 0, pues no nos importa. Solamente nos están diciendo dónde se encuentra. Si no sale mensajito, pues habría que preguntar. Porque puede... No. Ahí tenemos entonces resuelto la primera parte del punto 2. ¿Qué otra cosa nos preguntan? El promedio del costo de las películas de tipo estrategia. Para hallar el promedio, ¿qué función vamos a utilizar? Vamos a utilizar la función hallar promedio categoría. Esa función, ¿qué retorna? Retorna un valor numérico con el promedio del costo de las películas con género X. Entonces, necesito en mi algoritmo principal definir una variable de tipo numérico para recibirlo. El promedio de películas es de estrategia, lo voy a llamar así. Entonces, promedio video estrategias va a recibir lo que va a retornar la función hallar promedio categoría. Le llamamos la función hallar promedio categoría. Esta función, desde que cada instrucción termina con punto y coma, ¿qué recibe? Entonces la función nos dice que recibe dos parámetros, un entero entre 1 y 4 y un arreglo bidimensional. Ese entero entre 1 y 4 indica la categoría. 1 deporte, 2 acción, 3 simulación, 4 estrategia. Nos están pidiendo hallar el promedio de las películas o videojuegos de tipo estrategia. O sea que le vamos a mandar en el primer parámetro un 4. Y en el segundo nos piden el arreglo. El arreglo en el algoritmo principal se llama videojuegos. Entonces se lo mandamos. Ya tenemos entonces en la variable promedio video estrategia ese promedio. ¿Qué hacemos? Escribimos un mensajito. Decimos el promedio de los videojuegos es lo que esté en esta variable. Listo. Hagamos, ya ahí tenemos entonces la segunda parte del promedio. ¿Qué más nos piden hallar? La o las tiendas con código A1203.
muy similar a cuando hallamos la película o el videojuego con código D0001. Lo que se pretende mostrar aquí es que una función puede ser llamada varias veces dentro del mismo algoritmo. Aquí vamos a volver a llamar la función hallar tienda. Entonces decimos posibles tiendas. Voy a utilizar la misma variable porque no necesito, cuando llegue aquí, saber la información que obtuve llamando a la función con el código D001, porque ya necesito otro código. Por eso la voy a sobreescribir. Si la necesitara para trabajarla más adelante dentro del algoritmo, entonces me tocaría definir otro arreglo de tipo entero de 3 posiciones. ¿Qué le vamos a asignar a posibles tiendas? Entonces vamos a llamar le vamos a asignar el retorno de la función hallar tienda. Esta vez, ¿cómo la vamos a llamar? La tenemos que llamar con el código del videojuego que queremos ubicar, A1203. Y le enviamos el arreglo donde está la información de los videojuegos. Y aquí se repite esto mismo. Solamente que ya el mensajito cambia, ya no es D001, sino A1203. Es muy similar. Importante tener en cuenta en el desarrollo de este ejercicio cuando llamamos las funciones, aunque hicimos el ejercicio de mirar la posible estructura, es decir, por ejemplo, hallar promedio dijimos más o menos debe estar definida así. No es necesario, o sea, cuando se utiliza una función no es necesario que sepan cómo se hace. Lo importante es saber para qué sirve y si en esa especificación me sirve para el algoritmo que estoy haciendo, la utilizo. Si la voy a utilizar, necesito conocer el tipo de retorno. ¿Y para qué? Porque en mi algoritmo principal debo de tener una variable del mismo tipo que me permita recuperar el retorno de la función. ¿Qué más necesito saber? Los parámetros necesarios para que esa función trabaje. Cuando hablo de parámetros es en qué orden deben ser ingresados y cuál es el tipo de dato que tiene esa variable. Y listo. Observen. En la función hallar tienda, ¿qué nos decía? Que nos retornaba un arreglo de 3 posiciones de tipo entero. ¿Sí? Entonces, ¿qué se hizo? La variable que nos captura el retorno, que es posibles tiendas, es un arreglo de tipo entero de 3 posiciones. Lo mismo pasa con el promedio que nos va a retornar esta función. ¿Qué nos dice? El promedio es de tipo numérico. Entonces, promedio video estrategia tiene que ser numérica para que retorne, para que reciba esa información. Es muy importante el orden cuando llamamos a una función, porque la función está esperando que el primer parámetro sea un valor alfanumérico y que el segundo sea un arreglo, y que ese arreglo sea un arreglo bidimensional de 100 filas y 6 columnas, porque es dentro, o sea, esa caja negra que tiene la función que acá no la conocemos, va a trabajar con esos requisitos. O sea, va a hacer un ciclo, me imagino que del 1 hasta el 100, para no pasarse del número de registros que tiene el arreglo, y tiene una organización, ese arreglo bidimensional, para saber en qué columna es que va a ser la pregunta de decisión para poder dar solución
a lo que se pide. La forma de llamar, por ejemplo, el arreglo bidimensional, nosotros lo llamamos solamente con el nombre. No le colocamos los corchetes, ni nada por el estilo, ni acá le colocamos el tipo de dato, ¿sí? ¿Qué hicimos? Solamente le mandamos con el nombre. ¿Por qué? Cuando el compilador llegue ahí y la función también reciba el parámetro, ella sabe que esta variable está almacenando un tipo de dato alfanumérico de un arreglo bidimensional de 100 por 6. Algo más, ya para terminar. Los parámetros con los cuales yo llamo a la función no tienen que ser del mismo nombre. O sea, yo como tal, como no conozco cómo se hace la función, no tienen que tener el mismo nombre. Puede que el programador, cuando estaba haciendo la función, al arreglo bidimensional le haya dado un nombre a ese arreglo. Lo importante que es, más que sean del mismo nombre, es que tenga las características que nos dicen que sea, en este caso, un arreglo bidimensional de 100 filas por 6 columnas. Bueno, esto es todo del ejercicio. Espero se hayan resuelto algunas dudas sobre las dudas que se tenían sobre el tema de uso de funciones.